Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido seas al 10º capítulo de este podcast. De antemano, muchísimas gracias por el apoyo en este proyecto. Es gracias a ti que seguimos y seguiremos adelante. Hoy, como cada semana, tengo un recopilatorio de historias relacionadas con el fenómeno paranormal. El día de hoy me centraré en aquellas historias que ustedes me han hecho llegar a través de mis redes o mi correo electrónico. Sin nada más que decirles, acompáñenme a escuchar las historias de esta semana. ¿Qué tal? Es un gusto poder compartir una historia nuevamente contigo para este podcast. Mi nombre es Raúl Saldaña y hace un tiempo envié una historia que viví en la casa de mis abuelos, en donde un cuadro se movía fuertemente. Como te dije esa vez, dentro de esta casa han suscitado numerosos eventos extraños. El que te comparto el día de hoy nos sucedió a mí, a mi hermano y a unos primos cuando teníamos entre los 9 y los 12 años de edad. Recuerdo que era una tarde del mes de abril, pues estábamos celebrando el cumpleaños de mi abuelo en el jardín de esa casa. Habíamos ido con mi madre. Recuerdo que todo iba normal. Estábamos comiendo y platicando con la familia como en toda reunión familiar. Fue como a las 5 de la tarde que después de comer, mi hermano y yo fuimos a jugar con nuestros primos que ya tenía rato que no veíamos. El jardín de esta casa en una parte conecta con un bosquejo pequeño. Así que decidimos jugar a ser exploradores. Íbamos como 5 niños en total. Jugábamos a que era algún tipo de expedición. Seguíamos caminando más adentro en el bosque, con el frío aumentando. Y había, no tan lejos, un viejo pozo, de donde antiguamente se recogía agua. Desde ese entonces ya estaba abandonado, pero cuando estábamos pasando cerca de este pozo, comenzamos a escuchar un llanto muy bajito. Después de escuchar esto, absolutamente todos nos quedamos callados para escuchar bien. Nos pudimos dar cuenta de que este llanto provenía del interior del pozo. Así que yo, junto con mis primos y mi hermano, nos asomamos al interior. En el fondo, había un niño que, en cuanto nos vio, comenzó a pedirnos ayuda. Nos dijo que estaba lastimado, que ya se quería ir, que se había caído y lloraba por su madre. Inmediatamente volvimos con la familia para decirles que había un niño dentro del pozo, que necesitaba ayuda, que estaba lastimado. Unos tíos rápidamente fueron por una caja y algunas cuerdas para poder ayudar a aquel niño. Todo esto fue en menos de 5 minutos. Fuimos con media familia de vuelta al pozo para ayudar a aquel pequeño. Mi tío le gritó que en dónde estaba, que sacara la mano para poderlo ver bien, pues no lo alcanzaba a ver. Pero este ya no le contestó. En cuanto alumbró con una linterna, me dijo que no había nadie allá abajo, que solo se alcanzaba a ver un montón de basura. Mis primos y yo no supimos cómo reaccionar. Apenas hace unos minutos habíamos visto a un niño pidiendo nuestra ayuda. Ese día, le contamos esta historia a nuestra familia. Los más escépticos nos dieron por locos, pero mi abuelo, que estaba cumpliendo años, a mis primos y a mí, nos dijo que él ya había visto a este niño al interior del pozo alguna vez, hace muchos años. Ay, historia complicada. Te agradezco infinitamente por comunicarte nuevamente y permitirme contar tu historia en este espacio. Resulta inquietante cómo en algunos lugares o casas con, ¿cómo podemos decirle?, mayor carga energética, es muy probable que este tipo de sucesos ocurran a los alrededores o al interior. ¿Qué tendrá que ver la energía con la canalización y la aparición de espectros de este tipo? Te dejo abierta la pregunta en la parte de los comentarios. Te recuerdo que si tienes tú también alguna historia que desees compartir conmigo, lo puedes hacer a través de mi Instagram, SpectroPodcast, o a través de mi correo electrónico, espectropodcast@gmail.com. Espectro con K. Sin nada más que decirte, acompáñame a escuchar la siguiente historia, que es enviada de forma anónima. Hace ya varios años, allá por el 2005, mi hermana tenía una amiga muy cercana con la que solía salir a fiestas. A mi madre le agradaba su amistad, aunque siempre le molestaba un poco que su amiga llegara muy tarde a casa tras estas salidas. En una ocasión mi madre le invitó a cenar. Durante la charla, la amiga de mi hermana se disculpó por haber llegado tan tarde.
la noche anterior, temiendo haber incomodado a mi madre. Sin embargo, mi madre le aseguró que ni siquiera se había dado cuenta de su llegada, ya que a esa hora todos en la casa estábamos dormidos. La amiga de mi hermana quedó perpleja y compartió algo que nos dejó fríos en ese momento. Y es que había llegado con unos amigos y habían intentado llamar a mi hermana desde afuera de la casa. Sin embargo, vieron a alguien asomado por la ventana del segundo piso. Se quedaron paralizados, pues esta figura no les decía nada, y decidieron retirarse, pensando que aquella figura era mi madre, molesta por la hora. Mi madre le explicó que en el segundo piso no había nadie, ya que mi padre utilizaba este espacio como bodega, pues estaba llena de herramientas y objetos que dificultaban el paso. Después de un tiempo, mi padre regresó a casa después de un trabajo fuera del país y decidió limpiar y acondicionar la parte de arriba, ya que mi hermana del medio quería mudarse para allá, para tener su propio espacio. Sin embargo, esa misma noche, mi hermana bajó asustada, asegurando que había escuchado unos pasos al interior de la habitación. Mi padre se molestó mucho con mi hermana, pues había invertido mucho tiempo en arreglar ese lugar, así que decidió él mismo tomar ese cuarto. La siguiente historia es enviada a través de Instagram por Cristian Guzmán. ¿Saben? Una vez viví algo que aún me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Todo ocurrió hace 4 años, cuando me había mudado a una casa vieja afuera de la ciudad. Desde el momento en el que puse un pie dentro de esa casa, sentí una extraña sensación en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podría especificar qué. Los primeros días todo parecía normal. Había terminado de acomodar mis cosas. Sin embargo, poco a poco empecé a notar que algunas cosas se movían sin explicación. Tenedores en la cocina e incluso zapatos en mi cuarto. Había veces que a medianoche se escuchaban ruidos extraños en el techo y al interior de las paredes. Al principio intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era mi imaginación, haciéndome creer cosas que no. Pero entonces empezaron a suceder cosas aún más extrañas. Una noche, mientras estaba solo en casa, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me observara. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo paranormal estaba ocurriendo en la casa. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando empecé a tener sueños extraños y perturbadores. Sueños en los que yo me veía a mí mismo en situaciones imposibles, rodeado de sombras y susurros inquietantes que aún retumban en mi cabeza. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, preguntándome si era solo un producto de mi mente o algo oscuro de verdad me estaba atormentando. Decidí investigar la historia de la casa y descubrí que años atrás había habido un trágico accidente en el que una familia entera perdió la vida. Desde entonces, la casa había estado vacía, a excepción de los pocos valientes que se atrevían a habitarla. Luego la abandonaban en cuestión de días. Entonces entendí que no estaba solo en esa casa, que algo o alguien seguía allí. Decidí que no podía seguir viviendo ahí, que ese lugar era de ellos. Así que empecé a buscar un nuevo hogar lo antes posible. Es triste cómo en algunas ocasiones, cuando sucede un evento trágico, la energía de aquella gente se queda plasmada en aquellos lugares. Un ejemplo de un caso similar es las manifestaciones que, según algunas personas, han declarado al interior de la Casa Mijangos, la cual es un evento muy famoso aquí en México que ya tiene bastantes años, en donde una madre, en un episodio de se cree esquizofrenia,
acabó con la vida de sus hijos. Sin nada más, te agradezco haberte quedado hasta el final de este episodio, invitándote nuevamente a compartir tus historias en este espacio y a escuchar el episodio de la semana que viene. Yo fui Oscar Morales, me despido y nos vemos en una próxima. Hasta luego.